¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esta catequesis. Les saludo desde Roma en un día muy caluroso. Espero que se baje el calor, pero también baja la luz, así que vamos a darnos prisa para grabar esta cápsula. Es la número 46 y se llama La fuerza originaria de la creación se convierte para el hombre en fuerza de redención, y el Papa la dio el 29 de octubre de 1980. Bienvenido, estamos explicando el hombre histórico dentro de esta teología del cuerpo de este libro, Hombre y Mujer los creo, Catequesis sobre el amor humano, de Juan Pablo II. Así que continuamos viendo esta batalla entre el bien y el mal y tratar de entender más profundamente lo que es el deseo, lo que es el cuerpo, lo que es la sexualidad, según el plan original de Dios. Y continuamos con el versículo que ya llevamos varias catequesis reflexionando, en la que estamos reflexionando, y se los recuerdo por si se me despistaban y no se acordaban cuál era, y es el de Mateo 5, 27, 28, donde dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella, por respecto a ella, en su corazón. Y continuamos leyendo. Últimamente hemos aclarado que dichas palabras no pueden ser entendidas ni interpretadas en clave maniquea. No hablamos mucho del maniqueísmo, de esa herejía del siglo III, donde se decía que el cuerpo, el sexo, pues eran malos o eran ocasión de pecado. No contienen en modo alguno la condena del cuerpo y de la sexualidad, es decir, Jesús no está condenando con estas palabras estos dos. Encierra solamente una llamada a vencer la concupiscencia, concretamente la de la lujuria, ¿no? Pero esto nace precisamente de la afirmación de la dignidad personal del cuerpo y de la sexualidad, y únicamente ratifica esta afirmación, ¿no? Que no somos maniqueos y que todo lo que Dios ha creado, obviamente hay creaciones más obvias donde podemos ver que hay bondad, dices qué hermosa noche estrellada, o qué lindo un atardecer, o a quien le encantan los animales, pero cuando uno piensa en lo máximo de la creación de Dios, pues es el ser humano. Y la Sagrada Escritura nos dice, todo lo que Dios hizo, ¿no? Vio que era bueno y que era buenísimo. Así que de esto partimos para entender realmente lo que Dios nos quiere decir en esta catequesis, ¿no? Y continuamos, dice, precisar esta formulación, o sea, determinar el significado propio de las palabras del Sermón de la Montaña, en el que Cristo apela al corazón humano, es importante no solo a causa de hábitos inveterados, surgidos del maniqueísmo, en el modo de pensar y de valorar las cosas, sino también a causa de algunas posiciones contemporáneas que interpretan el sentido del hombre y de la moral. Ricoeur ha calificado a Freud, Marx y Nietzsche como maestros de la sospecha, teniendo presente el conjunto de sistemas que cada uno de ellos representa y quizás sobre todo la base oculta y la orientación de cada uno de ellos al entender e interpretar lo humanum mismo, es decir, interpretar a la persona humana. Vamos a ver qué dicen estos personajes que no corresponde con la interpretación correcta de la persona. Y así continúa el Papa muy concretamente, va de verdad al clavo. En el siguiente párrafo hacia el final dice: consiste en el hecho de que los pensadores arriba mencionados, que han ejercido y ejercen gran influjo sobre el modo de pensar y valorar de los hombres de nuestro tiempo, parece que en definitiva también juzgan y acusan al corazón del hombre. O sea, si alguien está acusando y juzgando al corazón del hombre, no es precisamente Cristo en una manera negativa, sino más bien estos pensadores, ¿no? Estos que son como unos fariseos modernos, en cierto sentido, ¿no? Que quieren realmente apedrear, ¿no? Al hombre a causa de su pecado. Dice, más aún parece que lo juzgan y lo acusan a causa de lo que en el lenguaje bíblico, sobre todo juánico, de San Juan, es llamado concupiscencia, la triple concupiscencia. Y ahora vamos a echarnos un clavado para ver en concreto qué es lo que esos pensadores dicen del ser humano y que no corresponde. En el número 2. Se podría hacer aquí una cierta distribución de las partes. En la hermenéutica nietzscheana, o sea, acuérdense que la hermenéutica era la manera o el método de interpretar, o sea, al modo de interpretar de Nietzsche, ¿verdad? El juicio y la acusación al corazón humano corresponden, en cierto modo, a lo que en el lenguaje bíblico se llama
soberbia de la vida. Entonces, hablando de Nietzsche, ¿verdad? Él reduce el hombre a aquel, pues, Superman, ¿no? Obviamente es un existencialista, para él Dios ha muerto y es el superhombre el que va a poder hacer todo. Entonces, esta soberbia que le lleva a pensar al hombre que es Dios no es la correcta interpretación de la persona humana, porque obviamente somos criaturas, obviamente fallamos más de 7 veces al día, tú y yo lo sabemos, así que hemos eliminado una interpretación que no es correcta del hombre, la de Nietzsche. Segundo, sigue el Papa diciendo, en la hermenéutica marxista se le echa la culpa, ¿verdad?, a la concupiscencia de los ojos, ¿no? Realmente a lo que queremos tener o poseer o igualar con una justicia que a veces de verdad no es posible, es como un poco utópica. Se lo aquejamos a Marx, ¿no? Una concupiscencia de los ojos, igual que a Nietzsche era más bien esa soberbia de la vida. Estamos hablando de las 3 concupiscencias, no se me vayan a perder. Y vamos ya a la tercera manera de concupiscencia, que sería la de la lujuria. Y adivinen a quién se la vamos a achacar. Bueno, el Papa a quién le está hablando, obviamente a Freud. Y Freud hizo grandes avances, sobre todo en el campo de la psicología y el explorar el subconsciente, etcétera. Pero tiene una parte donde él trata de reducir al hombre al líbido, ¿no? Como si todo lo que venía del hombre o de sus males fuera causa de este impulso sexual, ¿no? Es bastante reductiva su manera de ver. Ya se los adelanté, pero vamos a ver cómo lo dice el Papa. Y así seguimos ya leyendo de corrido. Dice, entonces, en la hermenéutica freudiana, es decir, en la manera de interpretar de Freud, en cambio, a lo que se llama concupiscencia de la carne. La convergencia de estas concepciones en la hermenéutica del hombre fundada sobre la Biblia consiste en el hecho de que al descubrir en el corazón humano la triple concupiscencia, habíamos podido también nosotros limitarnos a poner ese corazón en un estado de continua sospecha, de duda, de miedo, como que estos hombres tienen una visión del hombre que es bastante patética, medio una visión que te deprime, ¿verdad? Que te pone triste, como si el hombre se redujera a sus instintos malvados y no pudiera hacer nada al respecto, donde el hombre se convierte en lobo para el hombre, donde te domina, ¿verdad? Quizá lo más bajo de tu ser y no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Porque así somos. Y esa interpretación realmente no es cristiana y no es la visión que Dios tiene de esta persona humana que quiere tanto. Y aquí empieza una parte hermosísima de esta catequesis número 46 que nos va realmente a dar esperanza. Entonces, después de decir, el hombre no se puede reducir a la concupiscencia, es decir, el hombre no es pecado, o sea, sí peca, pero no se reduce al pecado, es mucho más que eso. Ahora el Papa va a decir a dónde nos invita Cristo realmente, ¿no? No es maniqueo, no tiene nada que ver con estos pensadores que acabamos de mencionar, ahora hacia dónde vamos. Y dice, las palabras de Cristo, aunque manifiestan toda la realidad del deseo y de la concupiscencia, no permiten que se haga de esta concupiscencia el criterio absoluto de la antropología y de la ética, o sea, el núcleo mismo de la hermenéutica del hombre. Terminamos nuevamente con la palabra hermenéutica, espero que ya te la hayas aprendido. No tienen nada que ver en la manera de interpretar al hombre esto que acabamos de leer. Y Cristo jamás lo dijo, aunque esas palabras puedan a veces malinterpretarse pensando que es lo que está diciendo. No es lo que está diciendo. En la Biblia, la triple concupiscencia no constituye el criterio fundamental o quizás el único y absoluto de la antropología y de la ética, aunque sea indudablemente un coeficiente importante para comprender al hombre que no debemos de olvidar, sus acciones y su valor moral. Esto también lo muestra el análisis que hasta ahora hemos hecho, ¿no? Pero es importante mantener esa perspectiva y saber que la finalidad del hombre es mucho más grande y que no estamos reducidos al pecado como acabo de explicar. Vamos a brincarnos el 3 porque no es tan importante y te invito a ir a la mitad del párrafo número 4, donde dice, gracias, no sé si alguien me prendió la luz o se prendió automáticamente, pero esto nos va a ayudar. Dice, resumiendo, se puede decir brevemente que las palabras de Cristo no nos permiten detenernos en la acusación al corazón humano y ponerlo en estado de continua sospecha,
como hacen estos pensadores que acabamos de mencionar, sino que deben ser entendidas e interpretadas sobre todo como una llamada dirigida al corazón. Esto se deriva de la naturaleza misma del ethos, es decir, lo propio del ser humano, y luego el ethos de la redención, lo propio de la redención. Si somos redimidos, entonces lo propio de que Dios ya ha ganado el cielo y nos ha ganado la gracia para ser como Él, es que realmente nuestra naturaleza no está reducida al pecado. Es más, ¿no? Estamos llamados a ser santos. Es más, ¿no? Su gracia nos concede amar como Él ama si dejamos que Él empiece a amar en nosotros. O sea, el hombre es muchísimo más que sus defectos, que sus miserias, que su pecado. Sobre el fundamento de este misterio que San Pablo que San Pablo define como redención del cuerpo, es decir, redención del cuerpo, no condenación del cuerpo. No se trata de no sentir o no se trata de reprimir, sino de saber que el cuerpo está redimido. Y hay que nada más entenderlo y encauzarlo, sublimarlo para poder realmente vivir con plenitud y en la libertad de los hijos de Dios. Entonces dice, voy a leerlo nuevamente, sobre el fundamento de este misterio que San Pablo define como redención del cuerpo, sobre el fundamento de la realidad denominada redención y en consecuencia sobre el fundamento del ethos de la redención del cuerpo, no podemos detenernos solamente en la acusación del corazón humano, que se basa en el deseo y la concupiscencia de la carne. El deseo reductivo, ¿se acuerdan? Y la concupiscencia de la carne llamada lujuria. O sea, no podemos pensar que el hombre se reduce a eso. El hombre no puede limitarse a poner el corazón en estado de continua e irreversible sospecha a causa de las manifestaciones de la concupiscencia de la carne y de la libido, que entre otras cosas, un psicoanalista descubre mediante los análisis del subconsciente. No puede echarle la culpa al subconsciente de todo, ¿no? Es culpa de mi subconsciente, es culpa de lo que viví en el pasado, es culpa de mis heridas, es culpa, bueno, sí, una mezcla de todo, pero no puede estar reducida a eso, ni eso es culpa de todo. Además de que eso ha sido redimido y Dios nos da la gracia para sanar y nos da la gracia para superar muchos de estos aspectos, ¿no? Que Dios nos ha regalado. Y continúa, la redención es una verdad, una realidad en cuyo nombre debe el hombre sentirse llamado, y aquí subrayan con plumón morado, llamado con eficacia. O sea, Dios me llama con eficacia, es decir, puedo, no nada más es llamar y te llamo y se pierde la llamada, a ver quién la oye y, sí, llamó, pero no hay quien responda. No, Dios te llama eficazmente, porque al llamarte, y ya lo hemos visto algunas veces, te da la gracia. Él nunca nos pide más de lo que podemos dar. Y tenemos que confiar muchísimo en que si Él me hizo y Él me está llamando para amar en el orden del amor, Él me está dando la gracia para vivir de esta manera. No estoy sola en la empresa. No me está pidiendo algo que sea imposible. Eso sí, quiere que me abra la gracia y que le eche ganitas, ¿verdad? Pero se puede, o sea, se puede ser nuevo, se puede caer, se puede levantar. O sea, se vale, somos humanos, somos frágiles, somos débiles. Lo que no se vale es quedarte ahí, tirado en tu pecado, a veces con una expresión lastimera que no me gusta, un poco vulgar, pero dice, no puedes quedarte ahí lamiéndote las llagas, lamentándote de que te caíste. No, te caíste, ok, bien, bienvenido al club de los humanos, pero levántate, pide perdón al Señor, vuelve a empezar, sigue intentando amar, porque de eso se trata, ¿no? El Señor verá el fondo de tu corazón al final de tu vida y verá la sinceridad con que luchabas por amarle. No verá que lo amaste perfectamente, porque yo creo que eso es solo de los ángeles o de los santos a los que llegaremos un día a ser, pero en el proceso de esta batalla, pues se trata de no cejar en el esfuerzo de amar al Señor con todo el corazón. Y ya continuando, me quedé en lo de eficacia, ¿verdad? Vamos a brincar 2 líneas. El hombre debe sentirse llamado a descubrir más aún, a realizar el significado esponsal del cuerpo y a expresar de ese modo la libertad interior del don. Es decir, soy un regalo, soy un don para los demás son un don para mí. Y obviamente esto es una conversión de la vida, ¿no? Es una metanoia continua. Ya vamos a acabar. 5. El hombre está llamado a esto por las palabras del Evangelio y por lo tanto desde el exterior, pero simultáneamente está también llamado desde el interior, porque es una llamada interior como lo explica el Papa.
Si el oyente permite que esas palabras actúen en él, podrá oír al mismo tiempo en su interior algo así como el eco de aquel principio. Recordará esa santa herencia que vimos en el hombre originario y esa nostalgia por el bien, por amarlo, por vivir en armonía, por ver al otro como hermano, por poder amar como él ama. Y continúa, es que esto de verdad no debería ni explicarlo, está muy hermoso, ¿no? Ver cómo el cuerpo es bueno, el cuerpo es bello y como, pues sí, nos caemos, pero hay que levantarnos, como acabo de decir. Y continúo, dice, oír ese eco de aquel principio, de aquel buen principio al que Cristo se había referido en otra ocasión, para recordar a los propios oyentes quién es el hombre, quién es la mujer y quiénes son el uno para el otro. La belleza de la masculinidad y la feminidad, pero también la belleza de la comunión, del llamado a ser una sola carne. Las palabras de Cristo pronunciadas en el Sermón de la Montaña no son una llamada lanzada en el vacío, no se dirigen a un hombre completamente inmerso en la concupiscencia de la carne, incapaz de buscar otra forma de relacionarse en el ámbito de la atracción perenne que acompaña la historia del hombre y de la mujer precisamente desde el principio. Las palabras de Cristo atestiguan que la fuerza originaria y por tanto también la gracia, es decir, esa santa herencia, todo lo que vimos de Adán y Eva, esta belleza antes de que cayeran en el pecado, más la ayuda de la gracia que nos viene a través de la redención, dice, del misterio de la creación, se convierte para cada uno de ellos en fuerza del misterio de la redención. Esto se refiere a la misma naturaleza, al mismo sustrato de la humanidad de la persona, a los impulsos más profundos del corazón, que son el fundamento. Así que, como decía Juan Pablo II, no temas, abre la puerta a la gracia, recibe el don que el Señor te da y actúa con él. Actúa como si todo dependiera del Señor, pero también trabaja como si todo dependiera de ti. Algo así va esta frase, ¿verdad? Tenemos que hacer buen equipo con él. Y escuchen, perdón que ya me pasé el tiempo, pero es que esto es hermoso. No lo voy a explicar, pero escúchenlo de verdad vehementemente. ¿No siente acaso el hombre, junto con la concupiscencia, una profunda necesidad de conservar la dignidad de las relaciones recíprocas que encuentran su expresión en el cuerpo gracias a su masculinidad y feminidad? ¿No siente acaso la necesidad de impregnarlas de todo lo que es noble y bello? ¿No siente acaso la necesidad de dotarlas del valor supremo que es el amor? O sea, claro que sentimos ese jalón, ¿no?, hacia lo que a veces no es tan bueno. Ya hemos hablado de lo que es la concupiscencia, ¿no?, esa atracción al mal. Pero el Papa dice, pero también hay algo grande, profundo y que sentimos con fuerza y que lo anhelamos en lo más hondo del corazón como seres humanos, en esas fibras más profundas, ¿no? Anhelamos el bien, lo verdadero, lo bueno, lo bello. Es tan real como lo otro. Y esto puede ganar porque el Señor nos va a dar la gracia y ya nos ha redimido. Solo tenemos que hacer activo eso que Él ya nos ganó. Y terminamos en el 6, el significado un poquito más abajo, hagan de cuenta que se brincan como 6 líneas. El significado del cuerpo es en cierto sentido la antítesis de la libido freudiana. ¿Por qué? Porque el significado del cuerpo es ser don, ser un regalo para el otro, esa gran capacidad de amar que yo tengo. No soy un animal reducido a los instintos, como Freud lo proclamaba. El significado de la vida es la antítesis de la hermenéutica de la sospecha. Esta hermenéutica es muy diferente de la que descubrimos en las palabras de Cristo. Es otra visión de las posibilidades del hombre. Puedes ser santo, puedes amar más, puedes vivir el orden del amor, posibilidades de dejar que el amor venza y que no estemos siempre sospechando, pensando que siempre vamos a caer o que somos esclavos del pecado. Hay mucho más aquí. Si somos llamados a ser santos, somos, ¿no? Es importante, de verdad, saber que somos libres y que para esto nos ha creado el Señor. Ahora sí que con todo tu corazón puedes cantar ahí con Elsa en Frozen, esta canción de Libre Soy, ¿no? No te la voy a cantar, pero
Me encanta cuando estoy sola en la regadera y con todo mi corazón puedo cantar, ¿no? Libre soy, etcétera. No estoy muy buena para el canto, pero para eso Dios nos ha librado, ¿no? Nos ha librado, nos ha ganado la gracia y hay que creerlo. Bien, se nos está oscureciendo y esta grabación es tan nítida, perdóname. No tengo el material para grabar así tan bonito en la noche. Estoy tentada de dejarte terminar tú la lectura, pero bueno, lo hago yo rápidamente. Es importante que él, precisamente en su corazón, el ser humano, no se sienta solo, irrevocablemente acusado y entregado a la concupiscencia, sino que ese mismo corazón se sienta enérgicamente llamado precisamente a ese valor supremo que es el amor, llamado como persona en la verdad de su humanidad y por tanto también llamado en la verdad de su masculinidad y de su feminidad, en la verdad de su cuerpo, llamado en esa verdad que es patrimonio del principio, patrimonio de su corazón más profundo que la pecaminosidad heredada, patrimonio de su corazón más profundo que la pecaminosidad que hemos heredado. La santa herencia puede pesar más si dejas que pese más. La gracia todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. ¡Da! Hay que dejarla actuar, abrirnos, dejarla actuar, ¿no? Y termina diciendo las palabras de Cristo encuadradas en la entera realidad de la creación y de la redención vuelven a actualizar esta herencia más profunda y le confieren una fuerza real en la vida del hombre, ¿no? Si soy un adicto, pues voy y lo confieso y salgo de ahí y me caigo y me levanto, ¿no? A veces podemos sentirnos muy acusados, ¿no? Tú que haces el mal, tú que siempre caes, tú que nunca has podido. Ese es el enemigo de tu alma, ¿no? Dios hoy te da la mano, Dios te dice, levántate que estoy contigo. Dios te llama, te reclama, te llama con eficacia, te llama enérgicamente y te dice, yo soy, adelante, ama y ama mucho y ama más personas y ama como yo amo, ¿no? Entonces, pues nada, te invito a abrirte a estos ríos de gracia y a poder creer en este llamado que Dios nos ha dado. Esta catequesis de verdad que es hermosa. Ojalá que puedas poco a poco profundizarla y tener gran confianza en que si Dios me llama, Dios está conmigo para cumplir este llamado. Que Dios te bendiga, que tengas una linda semana. Bye bye.